señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. En las estepas del sur de Rusia, Ucrania y el Cáucaso habita un pueblo que se llama a sí mismo los hombres libres. Históricamente ha sido nómada y al margen de su forma de vida resulta difícil definirlo, pues no constituye una unidad homogénea. Son extraordinarios jinetes, son feroces guerreros, son insobornablemente libres, son los cosacos. El origen de los cosacos es tema muy debatido, aunque en el siglo XV ya aparecen una serie de comunidades independientes en lo que hoy es Ucrania, posiblemente constituidas por los eslavos que en el siglo XIII huyeron de los tártaros y posteriormente de la feudalización en Polonia y Moscovia. En el siglo XVI había dos grandes grupos cosacos, uno en Zaporozhia, en la zona del Bajo Dnieper, y otro a orillas del Don. Ambos vivían del pillaje, sobre todo en tierras del Imperio Otomano y sus estados vasallos. Se mantuvieron independientes de todos los poderes circundantes. Durante el siglo XVII formaron parte del ejército de la mancomunidad polaco-lituana. Los cosacos, en ese lado, y los tártaros, acogidos a la benevolencia del sultán, guerreaban entre ellos y sembraban la frontera de destrucción. Al tiempo que veían sus filas nutridas de un creciente número de campesinos, las relaciones con la pequeña nobleza polaca se tensaban y terminaron provocando la salida de la mancomunidad y la alianza con el Imperio ruso. En el seno del mismo se dividieron en dos grupos, Zaporozhia y el Hetmanato cosaco. A fines del 18 dichas estructuras fueron abolidas por Catalina la Grande, que compensó a los jefes cosacos con el ennoblecimiento. Desde entonces se establecieron en la estepa calmuca y en la del Kubán y colaboraron en la colonización del Cáucaso, de Siberia y Asia Central, protegiendo ciudades y fronteras, y se formaron unidades cosacas en el ejército ruso durante los siglos XVIII y XIX. Tuvieron asimismo un importante papel en la guerra contra Napoleón, siendo destacable su función guerrillera a espaldas de las tropas francesas. En 1814 su exotismo hizo que se convirtieran en la atracción de las fuerzas ocupantes rusas en el París napoleónico. La incuestionable lealtad al zar de las tropas cosacas fue utilizada por la corona para la represión de los desórdenes públicos que proliferaban desde comienzos del siglo XX. Mantenían un estatus peculiar en el seno del ejército ruso, en el que eran vistos con desconfianza. Aunque se produjeron inevitables episodios confusos durante las primeras etapas de la Revolución de 1917, en general los cosacos nutrieron las filas de los ejércitos blancos y tras la victoria bolchevique, estos reprimieron con dureza la identidad cosaca, siendo muchos de ellos ejecutados y la mayoría deportados. Pese a todo, Stalin había decidido recrear las unidades cosacas en 1936 y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, los cosacos se encontraban bajo la desconfiada supervisión comunista, justificada como pudo comprobarse cuando la Wehrmacht invadió la Unión Soviética en 1941. Por otro lado, los cosacos huidos de la Rusia comunista se pusieron al servicio de los alemanes en toda Europa. Finalizada la guerra, los prisioneros cosacos que confiadamente se habían rendido a los británicos fueron entregados por estos a Stalin. Sumaron unos 50.000, entre los que se cuentan unos 11.000 niños, mujeres y ancianos. El destino de una gran parte fue la deportación y la muerte. Don José Menéndez Manjón, sea usted muy bienvenido. Muchas gracias. Bien, ¿nos puede aclarar usted más o menos de dónde proceden los cosacos? Bueno, eso es una cuestión todavía hoy debatida. Lo que sí sabemos es qué significa la palabra cosaco. Casac significa un hombre que no tiene ligazón feudal alguna. O sea, es alguien que es un hombre libre y que no depende de nadie. Entonces, esa palabra es origen turcómano o turco, como por ejemplo la palabra tamán o la tarabola de Saúl, que son cargos importantes dentro de una hueste cosaca, son también cargos y palabras de origen turco. Entonces, es muy posible que los cosacos iniciales fueran bandas de merodeadores en la frontera de lo que hoy llamaríamos Tartaria, el sur de Crimea, etcétera, y que durante el siglo XV y el siglo XVI, a medida que llegaban campesinos que escapaban de la Unión de Lublin, o sea, de la feudalización de Polonia, Lituania, y de las medidas de Iván IV en Rusia, pues esa gente escapaba, los que querían, claro, al sur para seguir siendo libres. Entonces, posiblemente sean bandas de merodeadores de origen más o menos turco, muy eslavizadas durante el siglo XVI, aunque ya y además sin control. En el siglo XV hay una muy curiosa carta del Han Nogai, de Tartaria, que le dice al príncipe de Moscú que haga el favor de no enviarle cosacos que le saquean todo su país. Y el zar le contesta, también está saqueando el mío. Sí, sí. Entonces era gente verdaderamente incontrolable.
Bueno, los cosacos han tenido una relación, en términos generales, sobre todo con Rusia, pero no ha sido ni muchísimo menos exclusiva con Rusia, ha sido con todos los reinos y estados alrededor también que ha habido de Rusia. Hombre, realmente la nación cosaca es Ucrania. Es Ucrania, sí. Ucrania, históricamente como entidad, se considera que nace con la sublevación de Bogdan Khmelnytsky y todos sus cosacos, y durante un siglo fue un hetmanato dependiente de Rusia, pero que siempre intentó evitar los factores más pesados del tratado de 1654 de Pereyaslav, que fue el que unió Ucrania con Moscú. Entonces, realmente, los cosacos son la base de la identidad ucraniana. Y luego, en Rusia, por una parte fueron muy aceptados, por otra no. Siempre hubo tendencias a favor de incorporar los grupos cosacos, y también hubo tendencias, sobre todo de elementos, quizá los más burocráticos, desde la época de zar hasta los bolcheviques, de acabar con los cosacos. Desde el siglo XVIII se estrechó su relación con la corona, sobre todo en los estratos más altos de la sociedad cosaca. Bueno, eso fue un abrazo del oso. Sí, y además la figura del oso bien traída. Sí. La de la osa, quizá en este caso, ¿no? Sí. Porque fue sobre todo del oso, porque Potemkin, sí, claro, Potemkin, dicen los rusos, fue el artífice de la supresión de buena parte de los poderes de los hetmans. Los hetmans son los jefes de las huestes cosacas. Y luego, en 1775, Catalina la Grande acabó con los zaporeyos, los convirtió en la hueste del Mar Negro. Y entonces lo que hizo fue ennoblecer a los jefes cosacos. Por ejemplo, los Skoropadsky y los Krasnov, unas familias, dinastías cosacas muy importantes, pues en ese tiempo son elevadas sobre la posición normal de un hetman, porque la sociedad cosaca era muy democrática. El Sbor, la junta de los cosacos, elegía al hetman y lo podía también derribar. Y bueno, Catalina decidió favorecer a la aristocracia cosaca y bueno, mantener una posición de subordinación al pueblo cosaco en general. Los cosacos, posteriormente, y es por lo que más conocidos han sido de cara al público quizá, fueron empleados como tropas auxiliares del ejército ruso en muchos casos, y sobre todo en sentido político para reprimir los desórdenes públicos por parte del gobierno, ¿no?, del zar. Bueno, habría que matizarlo mucho. Para empezar, el gobierno del zar Nicolás II en 1905 tenía 10.000 gendarmes para toda Rusia. Sí, sí. Entonces los cosacos era una forma muy barata de tener una tropa auxiliar del orden. Bueno, y además hay que decir que no era exclusivo de Rusia, sino que en muchos estados europeos se utilizaba, se utilizaba el ejército para reprimir desórdenes. No, y por ejemplo Persia tuvo cosacos, por ejemplo, claro. contrataba cosacos. Pero los cosacos también servían para colonizar fronteras en las que no había nadie. Empezaron Yermak conquistó Siberia, y a partir de ahí en Transbaikalia, en el Amur, en el Ussuri, se formaron nuevas huestes de cosacos porque era una forma muy barata de tener tropas ocupando aquello. Y luego, durante todo el siglo XIX, en la ley militar del 71 y de 1890, se intentó uniformizar y militarizar a los cosacos, hacer su formación mucho más castrense. Porque Nicolás I, una vez en una revista de los regimientos cosacos, dijo: vine a ver regimientos de caballería y he visto mujiks armados, yo quiero ver soldados. Y durante todo el siglo XIX hay un proceso de militarización que le cuesta a los cosacos bastante, porque el cosaco tenía que ser responsable de su equipo. Y ese equipo, los caballos, las armas, etcétera, pues a un granjero pequeño ruso le salía por un dinero que hizo muy difícil al principio del siglo XX mantener el estatus de la casta cosaca, que era una casta militar. Hubo cosacos en la guerra civil rusa, en la revolución, hubo cosacos un poco en todas partes, pero fundamentalmente el grueso de los cosacos fueron parte del ejército blanco. También los hubo en el ejército de Magno, en los ejércitos negros, anarcoides en Ucrania y en el ejército bolchevique, pero la mayor parte de ellos sí fueron blancos. Sí, fueron blancos. También, digamos que es que no les quedaba otra. En septiembre del año 18, Sverdlov decide, después de escuchar a muchos expertos que lo único que habían hecho era leer libros sobre cosacos, como eso era habitual en el Partido Comunista, decide en realidad con bastante razón desde ese punto de vista absolutamente criminal, que una gente que tiene una tradición de individualismo, que tiene una tradición de cristiana, pues el cosaco siempre ha sido un fiero ortodoxo, y que son pequeños propietarios, son por naturaleza enemigos de un Estado soviético. Un hombre libre, religioso y pequeño propietario está condenado a desaparecer de la Unión Soviética. Entonces,
al principio los cosacos no acogieron de mala manera a los soviets, no fueron hostiles. Participaron, de hecho, en la rebelión de Petrogrado. Sí. Y, por ejemplo, el atamán Kaledin, que quería sublevarlo, se tuvo que suicidar porque no le apoyó nadie. Pero entonces llegó el comisario político Antonov Ovsenko, conocido también en España por otros motivos, y estuvo en Rostov del Don a principios de 1919 y en muy poquito tiempo, en cuestión de meses, asesinó 8.000 cosacos que en principio no le habían hecho nada. Porque era el plan, los bolcheviques llegaban con el plan de matarlos. Claro. Entonces se produjo una sublevación cosaca general en el Kubán, en el Terek, en el Don, que arrasaron con ellos. No quedó un comunista en 100 kilómetros a la redonda. Y ahí se inició el ejército de voluntarios de Kornilov y de Nikin. Encontró ahí un aliado muy valioso. En realidad los cosacos tampoco eran ejército blanco, eran otra cosa. Sí. Ellos eran autónomos y iban por su cuenta. Y posteriormente, después de la revolución y de la guerra civil, los comunistas, Stalin, trató de borrar su identidad, podemos decir casi a cualquier precio, los deportó, luego los intentó recuperar otra vez a partir del año 36 para el ejército, pero era un objetivo del poder stalinista borrar su identidad, y fueron víctimas también del Holodomor, del holocausto masivo que se produjo en Ucrania a comienzos de los 30. Yo en vez de echarle la culpa a Stalin, se echaría a Lenin. No, si no es cuestión de culpas. No, es que siempre hablan de Stalin, y fue Lenin. O sea, hay un telegrama de Lenin a Stalin en el año 20 diciendo que hay que exterminar a los cosacos del Terek. Y la primera deportación de población en la Unión Soviética la ordenó Lenin con los cosacos del Terek. Hay que fijarse en datos que son estremecedores. La población de cosacos en el año 17 era de 3 millones. De esos 3 millones, en el hambre el hambre organizada del año 23, año 25, para acabar con las guerrillas del Kubán, porque aunque se acabó la guerra civil, los cosacos iban durante guerrillas durante 3 años. Murieron 475.000 cosacos de hambre, de los cuales 75.000 eran niños. 460.000 marcharon al exilio y en la siguiente oleada de hambrunas organizadas en el 33, el Holodomor de Stalin, que también tuvo lugar en Ucrania, pero también en el Don y en el Kubán, murieron 350.000. O sea, la mitad del pueblo cosaco fue o exiliada o exterminada por Lenin y por Stalin en el año entre el 20 y el 33. O sea, que hay una continuidad, digamos, en la agresión de la revolución bolchevique contra... Lo que pasa es que, bueno, la facción de los cosacos que aceptó ser bolchevizada, en el mismo momento en que aceptó ser bolchevizada, en realidad dejó de ser cosaca. O sea, un cosaco es un hombre libre y es un pequeño propietario, no puede haber un cosaco esclavo. Entonces, Stalin fue compañero de Budioni, que era un cosaco. Budioni fue el jefe mítico de la caballería soviética. Y los cosacos sovietizados formaron unas unidades que en principio parecían fiables y luego cuando llegó la hora de la verdad pues no lo fueron. Claro, eso es que a donde íbamos. No parece pues extraño, habiendo sucedido lo que había sucedido del poder soviético contra los cosacos, que cuando en 1941 los alemanes invaden la Unión Soviética, los cosacos de fuera de la Unión Soviética presten su ayuda a los alemanes por toda Europa, y los que están dentro de la Unión Soviética, sobre todo, lógicamente a partir de la campaña del verano del 42, que es cuando los alemanes llegan a la zona del Terek, cuando pasan el Don, etcétera. No es extraño, digo, que unidades enteras de cosacos se pasaran al ejército alemán. Hay un caso muy famoso que es el coronel Kononov, que se pasó con un regimiento entero. Regimiento entero, sí. Y además demostró la acción política de los alemanes con los cosacos, demostró que se podría haber hecho si Hitler no hubiera sido un criminal y un estúpido, que habría sido conquistar al pueblo ruso. Von Senkendorf logró camelarse al pueblo cosaco y luego von Pambitz fue nombrado atamán por los propios cosacos. Y eso tratando bien al pueblo ruso y dándole tierras y dándole sus iglesias y devolviendo sus tradiciones. Pero los cosacos del Kubán y del Don en el año 42 eran un resto de lo que había sido el pueblo cosaco. O sea, y por ejemplo, digamos las dos grandes unidades cosacas se dividieron en dos partes, la de Ataman Domanov, que era en realidad un campo de refugiados ambulante, que son los cosacos que acaban siendo entregados en Lienz, que son miles de mujeres, de niños y de cosacos que escapan del avance soviético como pueden. Y luego hay un cuerpo de cosaco, que es el de combate de verdad, que es el de von Pambitz, el 15 cuerpo cosaco de caballería, que ese sí era una unidad verdaderamente buena de caballería. Los alemanes desconfían, sin embargo, de los cosacos, fundamentalmente, no tanto los militares alemanes cuanto la dirección política. Y, de hecho, no los utilizan propiamente en la Unión Soviética, que es donde hubieran tenido más sentido, incluso como un elemento, evidentemente, de propaganda y de atracción de otras unidades, sino que los envían a luchar a los Balcanes, donde Alemania ciertamente tenía un problema con las guerrillas de Tito, etcétera. Pero, claro, aquello queda muy lejos de su tierra natal y al final, bueno, hablaremos un poco más tarde de eso, acabarán asentándose en el norte de Italia, en fin, una cosa un poco... Pero lo cierto es que muestra de esa desconfianza es que los envían a los Balcanes.
Sí, pero además que fue una desconfianza estúpida, porque cuando estuvieron en el Kubán y durante un breve tiempo recuperaron sus granjas, recuperaron sus stanitsas, pudieron vivir más o menos la vida antigua hasta que los soviéticos evidentemente amenazaron. En ese periodo todos los intentos de meter partisanos en el territorio del Kubán fracasaron lamentablemente. O sea, el cosaco es un arma esencial para la guerra irregular, los combates de guerrillas. Entonces fue un error sacarlos de allí, pero en los Balcanes dieron muy buen resultado. Fueron muy... Claro, eran excelentes guerreros. Eran excelentes soldados, sobre todo de ese tipo de guerra. Claro. Bueno, al final de la guerra lo que se produce es un episodio verdaderamente terrible, que es que los cosacos, terminada la Segunda Guerra Mundial, se rinden, no solamente ellos, los combatientes, sino el pueblo con el que iban, puesto que en esa condición nómada que habían mantenido siempre, con sus mujeres, con sus hijos, con sus ancianos, se entregan a los británicos en la confianza de que los británicos los van a retener, se van a ocupar de ellos. Y en cambio lo que hacen los británicos es, además, engañándoles, es decir, no avisándoles, sino haciéndoles creer que efectivamente no tienen nada que temer de ellos. Sin embargo, y a sabiendas del destino que les aguardaba, los entregan a Stalin. Hay varias decenas de miles, naturalmente, de asesinados, como era previsible. Bueno, es quizá una cosa más atroces de la Segunda Guerra Mundial, porque en realidad los cosacos de Domanov en realidad eran refugiados. O sea, refugiados con una milicia que les protegía. Y luego muchos de los que se acogieron a esa unidad cosaca eran ciudadanos yugoslavos, búlgaros, franceses, alemanes. No podían ser entregados. No eran soviéticos. Se les entregado. Por ejemplo, el general Krasnov era yugoslavo de nacionalidad. Y los ingleses, además, actuaron de una manera bastante... Decía Iden que no podían permitirse el lujo de ser sentimentales. No lo fueron. Primero separaron a los oficiales de la gente. Y los oficiales fueron llevados engañados a territorio soviético. Sí. Algunos de ellos incluso iban vestidos con el uniforme, con la cherkesca cosaca, para presentar una buena impresión ante lo que pensaba que iba a ser el mando inglés. Y se encontraron en manos de la NKVD que, por ejemplo, los soldados ingleses que estaban al otro lado del puente de Judenburg escucharon perfectamente primero los cantos religiosos y luego el tabletón de las ametralladoras, y cómo los mataron ahí mismo a una gran cantidad de oficiales. Y luego los soldados ingleses, tratando de manera bestial, a palo limpio y matando incluso a gente, cogieron a los 22.000 refugiados de Domanov y los entregaron a los soviéticos. Había entre ellos 11.000 mujeres y niños, y una cantidad enorme de ancianos. Sí. Y sobre todo muchos de ellos no eran ciudadanos soviéticos. Tenemos un caso particular, que es el de, bueno, lo ha citado anteriormente, a von Pamvich, el jefe de la unidad de cosacos, que además él se entrega precisamente para compartir la suerte de los cosacos cuando quizá podía haberse librado de acabar ahorcado en Rusia. Pamvich se pudo haber librado, pero Pamvich era un viejo caballero prusiano. Y además había sido nombrado Hetman por los cosacos. El Hetman es la cabeza del pueblo cosaco. Había tenido además sus diferencias muy serias con Hitler, precisamente, muy serias. Por razones políticas, por el trato que se daba a los soldados del este. Y además Pamvich hizo purgas en sus oficiales alemanes. Los oficiales alemanes que se llevaban mal con los cosacos lo pagaron. Entonces Pamvich era adorado por los cosacos y hicieron Hetman, o Ataman, porque era una hueste del Don. Y no, pues el general Murray de la sexta blindada inglesa, que estaba allí, que estaba completamente indignado con lo que estaba pasando, le ofreció escapar. Y muchos oficiales alemanes e incluso algunos rusos escaparon, porque la sexta blindada hizo la vista gorda, pero muy gorda, afortunadamente. Pero Pamvich decidió correr la suerte a sus cosacos. Y la corrió, fue ahorcado en Moscú, ¿sí? Y fue ahorcado en Moscú, señor. Don José Menéndez Manjón, no tenemos tiempo para más. Es un tema verdaderamente apasionante sobre el que ha caído una especie de velo que lo ha ocultado durante mucho tiempo, y que un episodio terrible que en Occidente se ignora. Pues muchas gracias por iluminarnos sobre este asunto, que es verdaderamente apasionante. Y a todos ustedes igualmente, muchísimas gracias por estar ahí día tras día, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.